En este programa analizaremos dos cambios normativos clave que están transformando el panorama empresarial y tecnológico en España con un impacto directo en todas las empresas del país. Por un lado, hablaremos del nuevo requisito de reporte fiscal obligatorio en formato electrónico normalizado, establecido por la agencia tributaria. Esta medida afecta a aquellas empresas que no están acogidas al SI y se enmarca en las disposiciones de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal, cuyo objetivo es reforzar el control tributario. Por otro lado, comentaremos la obligatoriedad de la factura electrónica en las transacciones entre empresas, B2B, una exigencia derivada de la Ley Crea y Crece, que busca fomentar la digitalización empresarial y mejorar la transparencia en las operaciones comerciales. En este contexto, explicaremos cómo estas normativas funcionan, cuáles son sus objetivos principales y qué pasos deben dar las empresas para adaptarse. Bienvenidos a un nuevo programa. Como sabéis, nuestro propósito es el de manteneros informados acerca de todos los avances más disruptivos del sector tecnológico y empresarial, siempre guiados por expertos que nos aportan su conocimiento y su perspectiva única. Hoy en Punto Tendencias nos acompaña Vicente Alciturri, que es un invitado de excepción. Vicente es el vicepresidente de Conetic, la Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicación y Electrónica. Vicente además es un referente en el sector TIC y tiene una gran experiencia en el desarrollo y la aplicación de soluciones tecnológicas innovadoras en España. Bienvenido, Vicente. ¿Qué tal, Marcos? Un placer estar aquí contigo. Pues en este programa vamos a abordar uno de los temas que están provocando mucho debate en el ámbito empresarial y tecnológico de nuestro país. Reporte fiscal y factura electrónica son dos conceptos que se están confundiendo entre las empresas. Así que lo primero que queremos preguntarte es aclarar estos conceptos. ¿Qué es reporte fiscal y qué es factura electrónica? Bueno, pues esta es una de las grandes dificultades que tenemos ahora mismo para conseguir explicar al mundo empresarial cuáles van a ser las obligaciones que se le van a presentar cuando la tecnología invade el terreno de la facturación y del reporte fiscal. Cualquier empresa conoce perfectamente la actividad que realizan para los procesos de facturación. La factura es el documento de intercambio entre un cliente y un proveedor para establecer qué hemos intercambiado, sean bienes o servicios, a qué precio lo hemos intercambiado, con una serie de datos que además son de obligado cumplimiento desde el punto de vista tributario, y por tanto la factura es un elemento que ambas empresas, proveedor y cliente, tienen que manejar. Como la ley nos indica que de esos procesos de facturación, todo lo que tiene que ver con los impuestos sobre el valor añadido, las agencias tributarias, no solamente la española, sino de todo el mundo, lo que hacen es solicitar a estas dos empresas que han realizado el intercambio que hagan unos informes sobre lo que se ha intercambiado, el tipo de producto y aplicarle la normativa en cuanto a los tipos de IVA que tiene que aplicarse en cada uno de los productos y, por tanto, son dos conceptos antes de entrar en el mundo tecnológico. O sea, que en el mundo real no sucede esto. O sea, tú tienes que hacer tu facturación y, posteriormente, tienes que comunicar a la agencia tributaria. ¿Cómo se ha hecho hasta el año 2017? Pues tú emites tus facturas, se las envías a tu cliente y después teníamos la obligación de hacer los reportes fiscales en papel. Modelos tributarios que eran 303, 347, 390, diferentes tipos de documentos simplemente para el control fiscal. Bueno, como el mundo se está convirtiendo en tecnológico, pues lo que ocurre es que lo que antes hacíamos en papel se hace una traslación al mundo digital. Quizás lo primero que se introduce en España como factura electrónica como tal es la obligatoriedad que tienen las empresas de enviar sus facturas, que antes se enviaban en papel, al sector público utilizando un formato electrónico. Y un formato electrónico, para aquellas empresas que ya hacéis envíos de transferencias al banco utilizando la interfase SEPA, sabéis que no es un PDF, es una estructura diferente. Y por tanto, quiere decirse
que de la misma forma que uno envía una orden de transferencia al banco en ese formato que se llama XML y que se puede entender, lo que ocurre en el año 2014, buscando el objetivo, que es muy curioso, y es que las empresas no financiaran al sector público por esa morosidad en el tiempo, en Europa en 2014 entra la obligatoriedad de presentar las facturas al sector público en una estructura XML como se hace con SEPA. A partir de aquí, el sector público tiene que sufrir un proceso de control de cuándo se realiza el pago de esas facturas y, por tanto, el objetivo de esta ley en Europa era el control de la morosidad por parte del sector público. Y eso es lo que hemos tenido desde el año 2014. Sobre el reporte fiscal seguíamos haciéndolo todo en papel hasta que el año 2017 la agencia tributaria obliga a aquellas empresas que facturan más de 6 millones de euros o que están en el registro de devolución mensual a que ese reporte fiscal lo hagan de una manera diferente. Ya no les piden los modelos tradicionales en papel. Lo que hacen es obligarles a entregar en un servicio electrónico controlado por la agencia tributaria la relación de los datos fiscales, que no es la factura completa. Claro. Es importante discriminar. Una factura tenía líneas, cabeceras, formas de pago, mientras que el reporte fiscal resulta que a la agencia tributaria solo le interesa los aspectos tributarios, bases, tipos, cuotas, quiénes son los obligados, etc. Hacíamos una analogía sobre la vaca y la leche. Hacíamos una pequeña explicación sobre la vaca, es la factura completa, y sin embargo, cuando se ordeña la vaca, se obtiene la leche, y no es un tema metafórico que suena un poco curioso hablando de agencia tributaria y recaudación. Pero la idea es esta: la factura en su totalidad pues tiene leche, tiene cuero, tiene carne, tiene cuernos, mientras que el reporte fiscal solamente es la parte de la leche. Entonces, en el año 2017 se obliga a que las empresas que facturan más de 6 millones y que estén en el REDEME, o que voluntariamente se hubiesen adherido, a reportar el reporte fiscal, en lugar de hacerlo en papel, con esta comunicación del reporte de cada una de las facturas, la leche de cada factura emitida y recibida, en los 4 días desde su emisión o recepción. Y eso se conecta con la agencia tributaria y le pasas los lotes de las facturas recibidas en esos 4 últimos días y las que tú también has emitido. Las empresas que ya hacían esto, este reporte fiscal usando intercambio electrónico, lo que se han visto eximidas son de aquellos reportes fiscales que hacían en papel. Se les ha suprimido el 347, el 390, etc. No el 303, pero sí que tienes una ayuda, porque en este caso la agencia tributaria, cuando se han colocado estos reportes fiscales de facturas emitidas y recibidas en la agencia tributaria, es el equivalente a los famosos libros de facturas emitidas y recibidas que se auditaban cuando ibas a una empresa a hacer la inspección fiscal. Como ya has comunicado todas las facturas a la agencia tributaria, el reporte fiscal, vuelvo a insistir porque por eso diferenciar entre factura completa, la vaca, y el reporte fiscal, la leche, hay que mantenerlo no solamente en el mundo del papel, sino también en el mundo electrónico. Y por tanto, desde el año 2017, las empresas, que os digo, esos que facturan más de 6 millones o que voluntariamente os REDEME, están reportando el reporte fiscal de las facturas de esta manera. Claro, las facturas tanto emitidas como las recibidas, ambas dos. Pues centrándonos entonces en el reporte fiscal, también te quería preguntar, porque ahora con la ley de prevención antifraude, lo que entra en vigor afecta a aquellas empresas que no están en el SI y es obligatorio entonces emplear o bien el modelo Verifactu o el no Verifactu. Entonces quería que me explicases bien estos conceptos. Muy bien. Pues esto además suscita bastante debate porque si ya hemos entendido la diferencia entre la factura completa y el reporte fiscal, que es este extracto, la nueva normativa de ley de prevención del fraude fiscal está buscando una cosa muy clara, y yo, por parte de la agencia tributaria, aparte de lo que es el hecho de la prevención del fraude, un aspecto más pragmático, que es que todas las empresas presenten sus datos de una manera uniforme.
Aquí está la clave de todo esto, porque se habla mucho de las características técnicas del código QR. Lo que realmente es importante y que la agencia tributaria está buscando es que en la inspección, cuando yo paso por una empresa y por otra, la información sea en su estructura uniforme. Por tanto, todas aquellas empresas que no estaban haciendo la declaración del reporte fiscal vía SI, que es el resto del conjunto de las empresas españolas, dentro del área fiscal común, no de los territorios forales, que eso también quedan excluidos. Si uno está en el SI, declarando ya con el modelo desde 2017, todo esto, de esta norma, la orden ministerial relacionada con la ley de prevención fiscal, deja al margen a todas estas compañías. El resto, ¿qué tiene que hacer? Pues el resto lo que tiene que hacer es sustituir la forma de realizar los reportes fiscales, sustituir o ampliar, porque los reportes fiscales para este tipo de empresas siguen manteniéndose todos. Pero además de mantenerlos, la agencia tributaria le obliga a lo siguiente. Tu sistema de información con el cual emites una factura normal o una factura simplificada, o ticket, o sea, lo que es el concepto del ticket, factura simplificada. Estás obligado a que en el momento de la construcción de la factura, en ese mismo momento, tú escribas los datos fiscales de esa factura en una estructura que la agencia tributaria nos indica. Tienes que indicar los datos fiscales y además tienes que concatenarlas en este archivo, como si fuese un archivo de bitácora, donde vas escribiendo todas y cada una de las facturas y lo escribes concatenando cada factura con un hash con la anterior. O sea, se concatenan de forma que cada factura tiene una relación vinculante con la anterior. En definitiva, lo que quiere la agencia tributaria es que tú, cuando en tu sistema informático de facturación creas en tu base de datos la factura, de forma inmediatamente y simultánea, lo que los técnicos llamamos dentro de la misma transacción, escribes en la base de datos que tú tienes para hacer luego los procesos de contabilización, pero también me escribes en este archivo de bitácora todos y cada uno de los datos fiscales de las facturas que estás emitiendo. Claro, en este aspecto también es importante destacar que es necesario, obligatorio, la conexión a Internet, ¿no?, para hacer esa acción de manera inmediata. Efectivamente. Lo que está obligando la agencia tributaria es que todas las empresas dispongan de un sistema informático para emitir las facturas, una conexión a Internet y un certificado digital para lo que representa la identificación. Y por tanto, fijaros, esto da lo mismo que seas un pequeño vendedor en un kiosco, que seas un bar, o sea, todo el mundo está obligado a tener este tipo de conexión. ¿Y para qué? Estamos diciendo que cuando tú generas la factura, estás obligado a guardártela dentro de tu sistema, pero también a escribir en este libro. Realmente no solamente es en este libro se registran lo que se denominan facturas nuevas, que son una factura que creo, una factura sustitutiva de otra anterior o una factura rectificativa. Por tanto, hay un cuaderno de bitácora que es obligatorio cumplimentar con un formato que establece la propia agencia tributaria. Realmente son dos archivos, este para las facturas nuevas y uno segundo para las facturas que se supriman, que se eliminen. Y entonces lo que tienes que hacer, como os digo, en el momento en que creas o suprimes, tanto si te lo guardas en tu sistema de información, que está muy bien, pero me has de rellenar estos dos archivos. Esta es la obligatoriedad. Y ahora viene la definición de lo que es verifactu y de lo que es no verifactu. Entonces la agencia tributaria nos dice, muy bien, usted ya está registrando en este archivo de bitácora todos y cada uno de los datos fiscales. Eso está muy bien. Ahora, si usted quiere pasar a modalidad verifactu, es decir, yo le quiero reconocer con ese nivel, digamos, de aceptación, lo que tiene que hacer es, tan pronto como guarda ese archivo de bitácora, transmítame cuanto antes esos registros que usted me ha incluido, que puede ser unos segundos más tarde, unos minutos más tarde o cuartos de hora más tarde si hay problemas de comunicación con la agencia tributaria. Es un cuasi instantáneo, ¿vale? Si no quieres hacerme esa comunicación, tienes una segunda alternativa. Tú lo puedes dejar aislado en tu sistema de información,
Con lo cual, tienes que tener sistema de información, tienes que generar los mismos archivos exactamente iguales. Lo que te diferencia es que la forma de comunicar, que también tienes que tener una línea de comunicación a través de Internet, la agencia tributaria te va a demandar lo que se llama un requerimiento. Dame todas tus facturas desde los últimos 2 meses, 3 meses, 6 meses, etc. Y estás obligado, los mismos libros que entregaba poquito a poco cada uno de las facturas, el que estaba dentro del Verifactu, este otro lo que hace es entregar el conjunto completo del periodo que la agencia tributaria le está demandando. Y entonces tiene que enviar todo el bloque. Pero lo tiene que hacer también en forma electrónica. Por tanto, da exactamente igual el tamaño, el tipo de actividad que realices, porque la comunicación de este reporte fiscal ahora digital, tienes que hacerlo de esta manera. En el caso de las empresas que usen Verifactu, no Verifactu, es decir, los que no están en el SI, tienen que seguir continuando haciendo los reportes fiscales 347, 390, etc. Con lo cual, esto no les simplifica nada. Lo cual nos llama mucho la atención que aquellas empresas más grandes que están en el SI, ¿qué es lo que tienen? Mucha más facilidad para comunicar, porque lo hacen a los 4 días de la emisión de la factura o a los 4 días de la recepción. Por tanto, en este caso concreto, se obliga a las empresas más pequeñas a disponer de sistemas mucho más exigentes desde el punto de vista de la comunicación del reporte fiscal. Claro, con los riesgos que supone también, por ejemplo, el sistema o el modelo no Verifactu, en cuanto a copias de seguridad, en cuanto a mantener todo eso bien guardado, bien almacenado para en cuanto se produzca el requerimiento. Claro, fíjate que hemos hablado del Verifactu, que prácticamente comunicas de manera instantánea. Y dices, claro, lo comunico, pero todos los datos de tus facturas, los datos fiscales, están prácticamente online dentro de la agencia tributaria. Con lo cual, oye, si un día se te quema el ordenador, lo que puedes tener es problemas con lo último que tenías. El que no está en Verifactu, es decir, el no Verifactu, porque este es muy curioso porque este sistema lo estamos llamando Verifactu, pero realmente no es así. Puede ser Verifactu o no Verifactu. ¿Qué te ocurre cuando tú eres un no Verifactu y si te ocurre, pues tienes un problema que has perdido el ordenador? Pues has tenido que haber salvado todos los libros de registro que te obligaban y por tanto es tu responsabilidad el hacer las copias de seguridad, hacer los backups, etc. Y además, si estás en no Verifactu, además de esos 2 archivos que estamos contando de auditoría, te obligan a tener otro archivo adicional con el registro de eventos. Cuando haces una copia, cuando haces un backup, o sea, todo este tipo de cosas que suceden y luego, por supuesto, si un día tu ordenador, por lo que sea, tiene la fecha mal colocada o la hora, tienes un serio problema porque en el momento de generar estos registros con el registro fiscal, se va contagiando lo que todo. vas a comprobar es que están mal colocados. Por eso, incluso a los que están en no Verifactu le dicen, tienes que tener un mecanismo automático que antes de emitir una nueva factura verifique que las cadenas de los otros archivos son correctas y si no tienes que advertirlo y parar el proceso de facturación. Vamos, realmente un tema que es un poco, en fin, diríamos de un nivel de complejidad propio de una central nuclear y no de un pequeño comerciante. Con lo cual, la verdad que nos sorprende y desde el sector pues creemos que hay soluciones óptimas y bastante mejores que esto que se está planteando, pero vamos a hablar de lo que se nos exige, porque tenemos que hablar en otros entornos de que hay modelos mejores, hay otros países que tienen soluciones diferentes y creo que nosotros como país tenemos que ser un poquito más listos, aunque de momento hablemos de lo que se nos exige. Eso es. Sí, te preguntaré después por estos otros modelos que también ya podemos conocer o tener referencias de otros países de Europa, pero ahora creo que es importante que dejemos claro que estas modalidades y estas nuevas obligaciones no afectan a aquellas personas que ya están adheridas al SI, ¿no? O sea, efectivamente, yo creo que esto es lo primero que tenemos que tener presente y cada compañía tiene que determinar cuál es el modelo que le representa menos estorbo, es más operativo desde el punto de vista de lo que hacen en el día a día en los procesos de facturación y de reporte fiscal.
Yo creo que es evidente, en cuanto ves los tres modelos posibles, ¿no? Sí, verifactu y no verifactu, la exclusión del no verifactu me parece que es evidente. Por eso la agencia tributaria te dice que el modelo verifactu es voluntario. Y, hombre, es que el otro es una pesadilla. Con lo cual, y si tenemos que dilucidar qué es más interesante, si el tema verifactu o tema sí, la recomendación que hacemos desde las empresas del sector es pásate al sí porque es mucho más sencillo. La única diferencia que puedes llegar a tener es que también se te exige que presentes las facturas, el reporte fiscal de las facturas recibidas. Que alguien puede pensar, claro, pero es una obligatoriedad más. Bueno, pues atención, porque dentro de unos años, 3, 4, el proceso obligatorio de la facturación entre empresas va a exigir que todas las facturas que tú recibes de otras empresas pasen por la propia agencia tributaria. Con lo cual, pensamos que, digamos, la comunicación del reporte fiscal de las facturas recibidas a la agencia tributaria, eso tarde o temprano va a desaparecer. Con lo cual, creo, sinceramente, que es mucho más recomendable que una empresa trabaje desde el sí y se olvide de todo este tipo de planteamientos. Además, fijaros que estamos hablando del propio consumidor, pero a las empresas que han fabricado el software se les exige una declaración responsable de que no hay ninguna alteración, no se permite el software de doble contabilidad, que a mí me parece bien. Lo que ocurre es que como nosotros hacemos actualizaciones del software, esa declaración responsable de que eres cumplidor de la norma, tienes que, digamos, reiterar esa declaración, que la versión nueva sigue siendo exactamente válida. Con lo cual, fijaros, introduce la complejidad tanto para el consumidor, para el cliente final, como para quienes construyen las herramientas del software de facturación. Da la sensación, con esto que estamos hablando, que en el ámbito empresarial hay una confusión grande, que por eso la importancia de aclararlo entre factura electrónica y reporte fiscal, cuando parece que se habla de factura electrónica y lo que primero va a entrar en vigor es la ley de prevención de fraude fiscal y no la ley Crea y Crece, que es la que tiene relación con la factura electrónica. Entonces creo que también es importante que aclaremos cuándo entra en vigor cada exigencia, para tenerlo claro. Muy bien. Bueno, lo que es la parte del reporte fiscal que hemos comentado, los que están en el sí se han olvidado y por tanto nada tienen que hacer. Los que están dentro o van a declarar a través del verifactu o no verifactu, las empresas tienen de fecha el 1 de enero del 2026 y los autónomos desde el 1 de julio del 2026. Es decir, que hay un periodo para prepararse con esta historia. Entonces, el concepto de factura electrónica, como os digo, atención porque diferenciemos la vaca de la leche, ¿vale? Y ahora podemos hablar de qué hay en facturación electrónica en nuestro país, porque de la misma forma que teníamos reporte fiscal en el sí, como os digo, teníamos, el sí es de 2017, y desde el 2014 ya teníamos el intercambio solo con el sector público de las facturas que una empresa emitía, y lo están haciendo en un formato electrónico que se llama Facturae, que no es un PDF, es una estructura XML, como os digo, por similitud con lo que tiene SEPA, que sabéis que es la ordenación de transferencias de una manera normalizada a través de ese archivo XML. Entonces, la factura electrónica que estamos intercambiando con el sector público contiene todo el componente de la factura. Tiene la cabecera, las líneas, precios unitarios, cantidades, descuentos, forma de pago. Todo esto lo tiene, es la vaca en el proceso de la facturación. Mientras que el reporte se hace exclusivamente con la leche de la vaca. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora? Pues entra en vigor la ley de prevención del fraude fiscal en esas dos fechas que te digo. Sobre la facturación electrónica, aparte de esta comunicación al sector público, lo que se llama el B2G, que está en funcionamiento desde el 2014, la versión B2B, es la facturación entre empresas, todavía tiene que pasar por una serie de aprobación normativa que todavía no está en situación de publicarse ni determinar cuándo va a entrar en vigor. Lo que sí es cierto es que una vez que entre en vigor, las empresas que facturan más de 8 millones tendrán un año para hacer que el intercambio sea en formato electrónico
y con un formato normalizado. Exactamente, Facturae, lo mismo que tiene ahora mismo FACE, lo que es la facturación al sector público. Entonces, los que facturen menos de 8 millones tendrán 2 años por delante para adaptar todo su sistema y toda la forma de funcionamiento, de manera que el intercambio de facturas sea a través de este formato Facturae, formato electrónico. Por tanto, desaparecen. Y ahora voy a hacer una matización, porque esto, como veis, se está introduciendo la comunicación de la factura electrónica. Desde 2014 se hace en una plataforma que se llama FACE. Cuando vayamos a hacer la facturación entre empresas, nos están diciendo que lo pasemos por una plataforma distinta, cosa que no deja de ser curioso. El mensaje de la factura, el contenido, está en un formato Facturae en uno y otro caso, pero nos dicen, páselo usted por una plataforma distinta en uno y otro caso. Lo que se llama el B2G para el gobierno, por una plataforma FACE, y lo que es el B2B, páselo usted por una plataforma que es el Servicio Público de Facturación Electrónica. Y os decía que podíamos suprimir los PDF, pero curiosamente, ¿qué ocurre cuando tienes que facturar a alguien que está en el extranjero? ¿Qué tienes que hacer para facturar a una empresa que está en territorio foral? ¿Qué tienes que hacer para mandarle una factura a un cliente que quiere tener una deducción en renta? Pues que tienes que tener el envío vía correo electrónico con PDFs. Por tanto, fijaros un poco el marasmo por el que una empresa tenga que emitir sus facturas en 3 formas diferentes, diferenciadas solamente por el tipo de cliente destinatario. O sea, realmente es algo que no se entiende. Esto, cuando se habla de transformación digital, la transformación digital representa transformación. Y sin embargo, en el tema de la facturación electrónica, lo que estamos introduciendo es un auténtico barullo que va a penalizar mucho a las propias empresas. Por tanto, 3 modalidades distintas para que una empresa facture. FACE, si va al sector público, B2B, con esta factura, que a su vez también va a controlar la agencia tributaria, y finalmente use usted el correo electrónico y los PDFs para facturar a empresas en territorio foral, a empresas en el extranjero y a clientes nominativos. Claro, esto es lo que hace que sea tan complejo acabar de entender los distintos modelos que tiene que aplicar un empresario, sobre todo empresas pues, más pequeñas, ¿no? Y como tú decías, hay otros países en los que se está utilizando un modelo más universal para todos estos aspectos, ¿no? Marcos, eso es un tema que nos tiene ya preocupados desde hace más de 3 años que venimos actuando con varios ministerios. O sea, el hecho de que factura y reporte fiscal vayan separados no tiene nada más que ver por el hecho de que 2 ministerios de nuestro país han decidido cada uno emprender su propia batalla sin considerar qué es lo que ocurre en otro lugar. El Ministerio de Economía se ha preocupado de la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas y entonces, en una ley que tiene 75 páginas, uno de los objetivos es la reducción de la morosidad, con lo cual estamos absolutamente de acuerdo. Pero prácticamente en un cuarto de página, obliga a que las empresas hagan la facturación entre empresas usando facturación electrónica. Bueno, esto, cuando uno lo ve, se queda un poquito sorprendido, ¿no? Está muy bien que se trate de controlar, la morosidad, pero hay otras formas de hacerlo. Hay otras formas de hacerlo. Entonces, la agencia tributaria ha hablado poco o muy poco con el Ministerio de Economía cuando estamos hablando de la leche y la vaca. O sea, ¿cómo es posible que alguien quiera hablar de la vaca y se olvide de la leche? ¿Y cómo es posible que el que coge la leche se olvide de la vaca? Por tanto, creemos que aquí hay un déficit, digamos, tecnológico como país. O sea, el proyecto que estamos poniendo en marcha, la Confederación ya lo viene manifestando, es un auténtico despropósito. Y siempre hemos reclamado que se haga de una manera uniforme, teniendo en cuenta la leche y la vaca como un todo. Y curiosamente hemos descubierto que en el año 2019 un país como Italia sirve de ejemplo magnífico, porque lo que hacen es implementar en 2019 un sistema gestionado por la agencia tributaria que es público y gratuito, en el cual las empresas depositan todas sus facturas, todas, con independencia del tipo de destinatario. Y a su vez, los destinatarios entran a esa misma plataforma
y se descargan todas sus facturas. Fijaros, un solo punto de intercambio para que una empresa deposite sus facturas y recoja las suyas. Y además, puesto que la agencia tributaria es el que está examinando lo que se hace, digamos, de intercambio, lo que te dicen es, caramba, te voy a simplificar o reducir el reporte fiscal. Es decir, como estoy viendo las vacas, no te preocupes, que ya sé yo, digamos, la calidad de la leche que tiene lo que estás intercambiando. Y esto en Italia, en 2024, han finalizado el periodo de transición que ellos denominan como un proyecto de Estado. Porque la facturación y el reporte fiscal están unidos. Y a pesar de las explicaciones que nuestra agencia tributaria da de que es obligatorio hacerlo, que ya lo haremos en el futuro, fijaros, en Europa hay dos iniciativas muy importantes. Una de ellas es que la facturación electrónica va a ser obligatoria entre el 2028 y 2030, entre todas las empresas de los Estados miembros. Por tanto, hay que estar pendiente de que no tan lejano tenemos ese requisito. Y hay otra iniciativa que se llama la iniciativa VIDA, V-I-D-A como vida en castellano, que lo que hace es referencia al impuesto en la era digital, que es el VAT in the Digital Age. Es decir, cómo se ha de gestionar el IVA. Y manifiestan claramente que si tenemos en Europa facturación electrónica, unido el B2G de gobierno, unido el B2B de empresas y el B2C de clientes, si está unido, reduzcan, simplifiquen, eliminen los reportes fiscales. Y, por ejemplo, también es muy curioso, porque en el caso de las plataformas que también aborda el proyecto Vida, te indican, si tú eres, no sé, un apartamento turístico y alguien compra a través de una plataforma, obligan a que sea la plataforma quien haga la recaudación del IVA y haga el reporte fiscal y no el proveedor de ese negocio. Por tanto, creemos y hemos ido reclamando, aunque, no sé, quienes sois usuarios decís, bueno, pues esto, ¿qué remedio nos queda que tenemos que hacer esto? Pero es inevitable que desde el sector tecnológico reclamemos transformación digital. Y esto es, como os digo, es barullo digital. Sí, dar facilidades a las empresas para poder dotarnos, ¿no?, de herramientas para hacerlo correcto. Claro, y fijaros lo que se puede llegar a producir, que yo me imagino que sois conscientes, de 2 millones de compañías y digamos, profesionales liberales, autónomos. Bueno, pues todo esto, cuando traten de ponerlo en marcha, hablamos de 2 millones. ¿Quién les va a dar soporte? Porque el número de asesores fiscales, de despachos profesionales o de tecnología es un número reducido. O sea, se va a producir pues como la avalancha tremenda de demanda y de petición, porque además, contra más pequeña es la empresa, más ayuda va a necesitar. Sí que es cierto que ha habido ayudas como el Kit Digital, pero no sé si en la actualidad se permite financiar dispositivos, porque básicamente era la financiación de herramientas de software, pero no de dispositivos. Y las más pequeñas tienen necesidad incluso de su propio TPV para poder vender. O sea, que hemos estado despistados en muchos frentes, la verdad. Y creo que a las empresas le van a trasladar un serio problema operativo absolutamente innecesario. Pues muchas gracias, Vicente. La verdad es que creo que has explicado bien los conceptos, ayudando a que nos quede claro esta diferencia entre reporte fiscal, factura electrónica y todas estas novedades que implican las nuevas leyes, ¿no? Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por darnos ventana a la comunicación. Y en este caso concreto sabéis lo que hay que hacer y lo que deberíamos de hacer, que también como empresarios es importante que lo tengáis presente. Gracias. Saludos.